Apenas la siguiente El semana, 18. justo en su clase me toca. Uy, A mí ya, también. date por reprobada, ¿no? Si faltas a mi clase, ya, forever. A ver, para los que no se han vacunado, uno, no hay ninguna razón para no vacunarse. La segunda, se supone que ustedes son biotecnólogos, ¿no? Y creen en el avance científico y todas esas cosas. Entonces, no vacunarse es una hipocresía. La segunda es que no están respetando el orden en el que se inscribieron y según eso, la cita que les dieron. Así que aunque su cita diga que es a las 2 de la tarde, párense temprano y vayan. Porque ya les ha pasado a algunos, ¿no? Que llegan a las 2 y ven que hay una fila de 3 horas y luego a las 3 ya se acabó la vacuna. Entonces no pierdan su tiempo y vayan a vacunarse temprano. Entre más temprano, más rápido salen. Tampoco sean de esos que se forman a las 4 de la mañana y después de 5 horas de espera son el primer lugar, ¿no? Me parece un poco loco. ¿Ok? Bueno. Entonces, niños, no dejen de vacunarse. La AstraZeneca que les están poniendo está poderosa, pero hay que ponérsela. ¿Entendido? Eso espero. Espero que la próxima semana, ya 35, me digan que están vacunados. No pongas cara, Alejandra. Sí, tú también. Tienes que vacunarte. Todos tenemos que vacunarnos. Sí. Es una obligación moral vacunarse. Primero, las vacunas se están pagando de nuestros impuestos y dejarlas que se desperdicien no es decente. Segundo, son biotecnólogos y por lo tanto, si alguien debería estar a favor de las vacunas, son ustedes. ¿Cierto? Bueno. Y tercero, imagínate también, ¿no? Son el grupo control. Ok, bueno, vamos a empezar la clase. ¿En dónde nos quedamos? Antes de Mendel. No hemos visto ese escrito, ¿verdad? Ok. ¿Quién empieza? Muy bien, Karen. Viene. Karen Villasana. Ya lo tuve. ¿Qué le empieza a contar? ¿Qué leíste? Pues leí el momento. Había que leer. Pues, ¿qué le digo? Sí lo leí. Me puedo empezarle desde Aristóteles, así que dígame de dónde empiezo. En el informe de Aristóteles como punto de partida. Muy bien, empecemos por ahí. ¿Qué tontería dice Aristóteles? Que tenía la teoría de la pangénesis. ¿Qué dice qué? ¿Dónde? ¿Qué dice? Que según su punto de vista, cada parte del cuerpo procede de algo llamado gémulas. Y ya ahí entraba Darwin con su investigación. No. Ya se me saltó 2000 años, doctora, no manche. A ver, ¿quién le ayuda a la doctora Karen? Porque creo que no leyó ojeo el escrito. A ver, ¿quién le ayuda? Viene Grecia. Darwin y Hipócrates eran los que habían propuesto la de... Estamos con Aristóteles. Bueno, Aristóteles la pangénesis. Criticaba la teoría de la pangénesis, porque decía que realmente los caracteres no se heredaban, sino solo la potencialidad de serlo. Y decía también algo como de que no era posible que los padres heredaran, por ejemplo, la barba o las canas a sus hijos cuando aún no se expresaba en ellos. A ver, es que lo que creo que no entendieron es la refutación de la pangénesis. A ver, Axel.
También tenía ideas muy locas Aristóteles de la hibridación. Por ejemplo, él comparaba una jirafa con un... que A era ver, un... no, a ver, estamos perdiéndonos. Aquí creo que el orden no es lo suyo. A ver, vamos a empezar. Nos dicen que Aristóteles dice que los hombres, porque a las mujeres no se les da ningún papel, ya vimos por qué no les daban ningún papel, ¿no? Eran simples hornos ahí para cocer el pan, formaban o daban la información de cada una de las partes del cuerpo, que la mano formaba una gémula de mano, el brazo formaba una gémula de brazo, la cabeza formaba una gémula de cabeza, y todo eso se unía, ¿dónde? ¿En el En espermatozoide? el semen, exactamente. Y entonces, Grecia, ¿quieres contestar o nada más dejaste la mano levantada? Sí, perdón. Ok. Y entonces, los hijos iban a heredar esos caracteres. Hay varias maneras de refutar. La primera, pierdo una pierna. ¿Qué debería pasar bajo ese supuesto? El bebé A ver, no tiene pierna. Hijo no tendría pierna. tus hijos no deberían tener pierna porque la gémula de pierna pues ya no se va a formar. ¿De acuerdo? Y la segunda es, ok, eres un padre muy viejo y estás canoso. ¿Cómo debería nacer tu hijo? Canoso y arrugado. Y entonces podemos desechar la pangénesis muy fácilmente. La segunda es el descubrimiento de los híbridos y la exageración que hacen a partir de ahí. Ahora sí, viene. Platícanos la exageración de los híbridos. Pues que Aristóteles pensaba que, o comparaba a una jirafa, venía de un camello con un jaguar. Ajá. De hecho, no Entonces, es creo un que camello ellos... con un jaguar, los jaguares son de América. Es un camello con un leopardo. Camello. como leopardo, sí. Leopardo, perdón, ¿Eh? sí. Y pues, es básicamente, bueno, es obvio, ¿no? Ellos se basaban mucho en lo que observaban. Era puro empírico, ¿no? En observar y ver. Entonces, por eso yo creo que era su idea tan alocada y tan errónea, ¿no? Decía, pues los leopardos tienen manchas. ¿Ustedes creen que él vio una jirafa alguna vez en la vida? Muy difícilmente, ¿no? Entonces, mucho de lo que él escribe pues, es de que alguien se lo platicó. De hecho, ¿saben que hay un hombre en África que no tiene cabeza y grita a través del pecho? ¿No? La primera descripción de un gorila. Si ustedes van en un barco y ven a un gorila gritando y golpeándose el pecho, pues parece que no tiene cabeza, ¿no? Entonces, tenemos también que entender que no es que estuviera tonto, sí estaba, pero también no tenían todas las herramientas, ni había internet, ni fotografías para verlo. De hecho, se dice, por ejemplo, que el unicornio sí existe y vive en África, solo que es muy feo. ¿De qué estaban hablando? Del rinoceronte. Exactamente. Entonces, bueno, la gente hacía lo que podía con las herramientas que tenía. Muy bien. ¿Qué más? Jazmín, ¿cómo sigue la lectura? Jasmine. Pues él sabía que también la mula era producto de una hibridación, ¿no? Y también habla acerca de todo eso. Y ya no me acuerdo qué más hizo Aristóteles. A ver. Ya vimos en la economía genética, ¿cierto? A ver, Melissa, platícanos por qué eran importantes los híbridos, por qué de repente se vuelven importantes los híbridos. Parte de la presentación se hablaba principalmente que era buscar una especie que pudiera crecer en un lugar en el que no existía, y era por eso que se hacían híbridos para precisamente conseguir algo que en ese lugar no había, pero pues hacerlo.
Ok. Y También por fíjense la que guerra, fue ¿no? un momento en la historia, porque es cuando pierden sus colonias en América y España todavía las tiene. Entonces, ¿qué hacen Francia y Alemania? Pues nos ayudan a independizarnos e Inglaterra para joderse a los españoles y para que les vendamos cosas baratas. Y seguimos en lo mismo, ¿no? Cada que podemos, ellos vienen, nos compran algo barato y luego nos lo venden caro. No es culpa de ellos. Cuando fui a estudiar a Inglaterra, lo platiqué con un profesor inglés y me dijo, ¿y dónde está lo malo? ¿No? Ustedes podrían defenderse y estoy completamente de acuerdo. Lo que hemos decidido, no defendernos y solo quejarnos. ¿De acuerdo? Es como lo mismo de las vacunas. A ver, ¿por qué tenemos que comprar vacunas? ¿Por qué no fuimos capaces de desarrollarlas? Con lo que estamos pagando de vacunas, pudimos haber desarrollado una vacuna mexicana fácilmente. El problema es que tenemos un retraso de 50 años en investigación y la vacuna que podemos hacer rápidamente es una vacuna de los años 50, no una vacuna de alta tecnología de ahorita. Aunque ya viendo cómo están las cosas, le estamos comprando a China vacunas de los años 50. Pero bueno, ok. Eso es lo que nos lleva al retraso. Es más fácil comprar la solución que desarrollarla. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a empezar con el primer científico que nombran. ¿Quién es? Paul Reuter. A ver, con Reuter, no, hombre, te saltaste como 50 páginas. ¿No es Nehemia Grew? ¿Quién? Nehemia Grew, no sé. Ay, caray, escríbelo en el chat porque te aseguro que... Hey. Pero, ¿de qué lectura? Una disculpa que me llegó. ¿Y por Mendel? Ah, ok. No sé cuál otra lectura estén revisando ustedes. No, es que, perdón. A ver, ¿qué dice Nehemia Grew? ¿Qué no? Decía que se dio cuenta de que las plantas grandes tenían reproducción y nombró al polen como el elemento Muy masculino. Bien. Solo que no fue en ese momento ella, sino 100 años antes un señor llamado Camerario. Fíjense cómo la investigación era tan lenta y la difusión era tan lenta que mucha gente descubre las mismas cosas. Camerarius es uno de los primeros científicos que aparece cuando se termina la Edad Media. Publica sus investigaciones en libros y pues no había así como que tratados de libre comercio ni internet, ¿no? Pues cuando Nehemia Grew publica, alguien le dice, lo que dice Camerarius. Y bueno, ella se queda sin reconocimiento. Es uno de los pocos libros donde la nombra. Y Camerarius, igualmente que ella, da exactamente los mismos datos, los mismos. ¿Ok? Hay plantas masculinas, plantas femeninas, y el polen parece ser el elemento masculino. Camerarius es uno de los primeros que estudia el maíz. Es ahí donde encuentra. ¿Y por qué es fácil verlo en el maíz? Porque la planta masculina es muy vistosa y se pone amarilla, horroroso. ¿De acuerdo? Es muy fácil verlo. Va, ok. ¿Qué más? ¿Quién sigue de los científicos? Había uno que decía algo similar a Camerarius y este científico que era... Todos van a decir algo parecido de ahora en adelante porque todos trabajan en el mismo tema. Viene Jacqueline. No sé cómo se pronuncia, que en el siglo XVII tenía como récords o registro de que había una deidad relacionada con la polinización y que separaban como los árboles hembra de los machos. A ver, doctora, ¿no vimos ese tema ya? Sí. ¿Qué dios es
Pero este es otro, o sea, dice que es el cherub o querubín, no sé. Habla del querubín. ¿Por qué habla de un querubín? A ver, vamos a ver qué tanta mitología saben. Un querubín es un ángel gordito, ¿Es un ángel qué? pero es gordito. O sea, es Muy gordito. mal, muy mal. Esos son los querubines que te ha enseñado la Iglesia Católica. Reprobados. Bueno, Los querubines están hechos de 37 alas y 18 cabezas. Sí, está chido, ¿no? Imagínate lo que han de haber estado fumando esos cuates. ¿Por qué las deidades católicas iniciales no se parecen en absoluto a las personas? ¿Nadie ha estudiado la religión católica? ¿Solo yo? De hecho, los demonios son dioses de otras religiones, ¿no? A ver, todos los Según demonios la son iglesia. dioses de otras religiones. Uno. Pero ¿por qué los primeros, las primeras representaciones de los ángeles, de los querubines, de las potestades, de los serafines? Porque ustedes no lo sepan, y sospecho que no lo saben, pero hay todo un escalafón dentro del ejército de Dios. Los arcángeles son los generales. Y luego están las potestades, y luego están los querubines, y luego están los serafines, y luego está el Metatrón y un chorro de otras cosas. A ver, Diego, ¿por qué Pues, no se parecen a personas? tal vez para que les infundieran miedo a la población. Nah, muy mal. Tú dime si algo no infunde, si algo infunde miedo es Pazuzu. A ver, ¿por qué? A ver, señores, se supone que son católicos o vienen de gente católica, ¿no? ¿Nadie ha leído el Levítico? Reprobados para siempre de la vida. En el Levítico se nos advierte que no debemos hacer ídolos. Y hacer ídolos es hacer personas o animales. El gran pecado de los judíos o de los israelitas, porque ya no les gusta que les digan judíos, es hacer el becerro de oro. Entonces, si el gran pecado es hacer un becerro, cuando tú empiezas a inventar tus dioses o tus organismos o tus invenciones, pues no puedes agarrar cosas conocidas, ¿cierto? Entonces, si tú tienes la descripción de que básicamente un querubín con un chorro de alas, con un chorro de cabezas, y luego ves a Pazuzu, y nunca en tu vida has sabido que existe Pazuzu, ¿a qué te suena Pazuzu? ¿Cuántas alas tiene Pazuzu? 4 alas. Doctora, acabamos de ver a Pazuzu. Y entonces, si tú no conoces a Pazuzu, dices, bueno, pues eso parece un querubín, ¿no? Muy bien. ¿Y qué nos dice del querubín, Jacqueline? Que va y bendice los árboles, ¿no? Sí, y que es una prueba de que ya había como la distinción entre árboles machos y hembras desde 2400 años antes de Cristo. Precisamente la misma razón por la que se los puse en la presentación de introducción a genética. ¿Ok? Bien. ¿Quién más? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Colruyter, Sajeret, Huichura. ¿No leyeron a ninguno de esos? No, ya sigue Colruyter. ¿Qué dice Colruyter? Creo, miren, a ver, creo que aquí hay un problema y es que no leyeron con ganas. No sacaron apuntes, ¿verdad? A ver, seamos sinceros. ¿Quién sacó apuntes? Fulanito dijo esto, sutanito. Y si los hicieron, ¿por qué no los usan? No, pues sí. Yo también puedo decirles, pero no se ve.
A ver, Axel, vamos a usar esos apuntes que tienes ahí. ¿Qué hizo Cole Reuter y qué refutó? Bueno, antes de Cole Reuter, según menciona, que Linneo se llevó el crédito por todos esos A ver, no, aportaciones que ya mencionaron. Linneo hizo sin hacer nada. Eso es bien chido. A ver, me refiero no a que no hiciera nada, ¿ok? Lo que hizo Linneo fue darse cuenta de que había problemas de fondo y los resolvió. ¿Quién nos dice cuáles fueron y cómo los resolvió? A ver, ¿alguien sabe? ¿Nadie? No, Melissa no sabe. Bueno, ¿De Cole Reuter? No, Linneo, doctor, Linneo. A ver, Linneo se dio cuenta que con la ciencia global venían una serie de problemas. A ver, por ejemplo, ¿quién sabe qué es un pollino? ¿Es un pollo chiquito? ¿Nadie sabe lo que es un pollino? Estoy hablando con el 1% de la población más educada de Querétaro, ¿eh? ¿De veras nadie? A ver, usen su internet y díganme qué es un pollín. Rápido, rápido. Vamos a aprender siquiera a usar la internet. ¿Un burro? Exactamente. Ahora les voy a pedir que me digan qué es un onagro. ¿Un burro? Es un burro, muy bien. ¿Ven? A ver, Joana, ¿qué es una acémila? ¿También es un burro? ¡Mal! Es una mula. Te los hice a propósito. Pero en algunos lugares también le dicen acémila al burro, pero la acémila es la mula. Entonces tengan mucho cuidado cuando alguien les diga, pásale acémila, ¿no? O pásale pelmazo. Tampoco es algo bueno. Por eso hay que tener vocabulario, señores. ¿Dónde quedó esa lectura? ¿Saben a qué edad supe que el pollino era pollino? A los 5 años. Y ustedes tienen 18 y no se han vacunado. No lo puedo creer. Ay, sí, Alejandra. A mí no me tuerzan los ojos. Vengo de vacunarme. Muy bien, Clemente. Así me gusta. Ok. Entonces, señores, ¿qué onda? Si yo les digo que estoy trabajando en burro y lo escribo en español, ¿qué posibilidad hay de que alguien en Alemania me entienda? Ninguna. Porque los alemanes también deben tener 36 formas de decirle al burro. ¿No? Además, soy castizo y digo que mi pollino presenta datos extraordinarios. Aquí en México, 90% de la población va a decir, pues debe ser un pollo muy interesante. Ahora imagínate un sueco. Entonces Linneo decide que si vamos a hacer todo ciencia, pues lo vamos a hacer bien. Y tenemos que llamar a los organismos por el mismo nombre. Y él solito de su cabeza loca hace dos propuestas que son interesantísimas. Uno, si quieres publicar ciencia, publica en latín, que ya hacía toda la gente culta, porque era un problema muy grave que yo hablara sueco y alguien hablara alemán y alguien hablara checoslovaco y alguien más hablara chino y alguien más hablara lo que sea. ¿Cuál es el latín de hoy? El inglés. El inglés. Aprendan inglés bien, porque además es un idioma tan baboso y tan simple que es mucho más fácil que nosotros aprendamos inglés a que ellos aprendan español, ¿eh? Nunca van a aprender bien. O sea, aprender inglés es muy fácil y veo que hay gente que se queja, ¿no? Deberíamos estar publicando en español. Estás loco del cerebro. Es muy difícil publicar en español porque el español es un idioma muy rico y hay muchísimas maneras de decir lo mismo y muchísimos matices. El español es el idioma ideal para hablar con Dios. ¿Sí lo sabían? No.
¿Qué saben ustedes? Carlos III dijo que un hombre culto debía hablar 4 idiomas. Inglés para hablar con sus iguales. Francés para hablar con las mujeres. Alemán para hablar con su caballo. Y español para hablar con Dios. Creo que él no hablaba ninguno, pero se echaba unas frases buenísimas, ¿no? Ok. En español sí debe haber hablado, pero con acento castizo y esas cosas. ¿Ok? Bueno, señores. Entonces, lo primero que dice Linneo es, pues aprovechemos que todas las personas cultas hablan latín y hablemos en latín en la ciencia. Y la segunda es, si vamos a estudiar todos a una víbora en específico, pues pongámosle un nombre para estar seguros de que todos estamos hablando del mismo organismo. Y entonces inventa los nombres científicos. ¿Alguien sabe cómo funcionan los nombres científicos? Mariano Ortiz, tienes cara de que ni idea, pero inténtalo. A ver. Pues no se podrían como variedades. Muy bien. Todos los organismos que crecen están puestos en el mismo género, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿un lobo y un perro se parecen? Sí. ¿Y una hiena? Pues ya no tanto. Entonces a la hiena la ponemos aparte. El lobo, el perro y el coyote, tenemos que ver cuáles se parecen más. ¿Cuál es más diferente de los tres? El coyote. El coyote, que incluso tiene estilos de vida y cosas diferentes. ¿Y qué hace el coyote por las noches? Aúlla. Y entonces le ponemos perro aullador o canis latrans. ¿Ok? Ahora, el lobo, pues le vamos a poner canis lupus. Fíjense que estamos juntando a los que se parecen y luego los estamos subdividiendo, ¿de acuerdo? Ahora, la definición de especie pasa por el hecho de que no pueden reproducirse y luego esos hijos reproducirse, ¿de acuerdo? No pueden dar origen a descendencia que sea fértil. Muy bien. Si ustedes tienen un perro y un lobo, y el lobo ya comió, eso es importante, ¿creen que pueden tener un hijo? Sí. ¿Y ese hijo tener hijos? Sí. Entonces, sucede que tenemos que aceptar que los lobos y los perros pertenecen a la misma especie. Pero sí podemos decir cuándo es un lobo y cuándo es un perro, ¿cierto? Entonces tenemos que poner un tercer nombre y entonces el lobo se llama Canis lupus y el perro se llama Canis lupus familiaris. O sea, el lobo que es de mi familia. ¿De acuerdo? Con esa maravilla, Linneo se convierte en el primer científico rockstar del mundo. Cuando inventa los nombres científicos, es un boom en la ciencia y todo el mundo quiere ser su cuate. Y entre los que quieren ser sus cuates está el rey de Suecia, el rey de Alemania, el rey y el rey de Francia. Y se lo pelean, ¿no? Quieren que se venga a vivir a su país. Y entonces el rey sueco les gana a todos diciendo, si te quedas aquí, te voy a mantener y te voy a poner tu propio instituto de investigación. Y tu instituto de investigación va a tener 1 millón de coronas al año. ¿Saben lo que es 1 millón de coronas? Una más que 999 coronas. Eso es. Mucho dinero. Todavía hoy, el mejor instituto de investigación del mundo es el Karolinska Institute.
en Suecia. Tengo una amiga que estudió ahí y cuando estaba cortando la margarita me habló y me dijo, oye, Sergio, es que no sé si irme a Cambridge, a Oxford o al Karolinska. ¿Y qué le contesté yo? Al Karolinska. Porque el Karolinska es uno de los pocos institutos que no necesita dinero externo. Lo paga la corona sueca. Y atrae a los mejores científicos del mundo en el área biológica. De hecho, ahora mi amiga, que se llama Tatiana, es jefa de investigación en Dresden, en Alemania. Y trabaja con ajolotes. Entonces, bueno, ¿ok? Otra cosa que hace Linneo, que era un hombre muy ordenado, es decir, ok, todos están haciendo cruzas, pero las están haciendo a lo baboso. Hay que poner orden y hay que planear las cruzas y hay que reportar de manera que podamos todos entender qué está pasando. Y entonces también inventa el concepto de cruza planeada. ¿Ok? Esas son las tres maravillas que hace Linneo. ¿También fue Linneo, el de la cruza planeada? Carlos Linneo, sí. Y adivinen cuál es lo triste o lo padre de todas estas cosas. Ninguno de sus experimentos fue relevante. Ninguno. Él alcanzó la fama y la fortuna simplemente por hacer proposiciones interesantes. Pero ninguno de sus resultados es relevante. O sea, si no hubiera hecho esas propuestas, Linneo habría quedado en la nada. Ok. ¿Quién sigue? Kölreuter. Kölreuter. ¿Qué dice Kölreuter? Hizo las primeras cruzas planeadas, estudió el polen bajo el microscopio. Kölreuter vive en la misma época que Linneo y le hace caso. ¿Ok? ¿Y qué encontró? Pues ya. ¿Cómo se llama el fluido liberado en el estigma? ¿El semen? No. Son plantas. No. A ver, señores, ¿cuál es el estigma? Tubo polínico, ¿no? O algo así. Es el tubo polínico, él se equivoca. Él cree que es el útero de la planta el que lleva a cabo el trabajo del polen. En eso se equivoca. Y lo que tal vez quiso decir es que ahí es donde se forma el tubo polínico que lleva el material genético desde la entrada del estigma hasta el fondo del útero. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra tontería nos dice Kölreuter? A ver, Axel. Bueno, no es tontería, pero también resalta la importancia de los insectos en la polinización natural. Muy bien. Él dice que los insectos son los que transportan ese elemento, ¿no? ¿Qué más? Melissa. También hizo estudios con microscopio simple acerca del polen y empezó a hacer así como un catálogo de las diversidades del grano de polen. Muy bien. Grecia. Ahí decía que en lo que más se equivocó fue en la conclusión de decir que se necesitan más de un grano de polen para poder llevar a cabo la fertilización. Se equivocó y no. A ver, ¿por qué se equivocó? Porque basta un grano de polen para llevar a cabo la fertilización. Pero en el mundo real y en el mundo de la gente que hace híbridos, si tú pones un solo grano de polen, tus posibilidades de que haya fertilización son muy bajas. Entonces, sí se equivocó en el aspecto de que sí es posible, pero no equivocó
con el aspecto de que es poco probable. O sea, es como ¿De acuerdo? cuando- ¿Mande? o sea, es como si tuvieras un solo espermatozoide. Es posible, pero es muy Exactamente. difícil. Necesitas 600 millones, ¿no? Para que funcione el asunto. Sí. Sí es posible, pero es poco factible. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién sigue de Cole Reuter? Bueno, una última cosa a mencionar de Cole Reuter es que él dio como esa importancia a los híbridos y ya los puso más como una importancia económica en No, a ellos. ver, la importancia económica ya existe. ¿Ok? Cole Reuter es el primero que escribe, oigan, si le damos, nos hacemos ricos. Y Linneo, a ver, ¿por qué creen que los reyes estaban tan felices con Linneo? ¿Porque era un gran pensador? No, porque se dan cuenta que el avance puede resultar en mucho dinero. A ver, no importa que sea rey, no importa que sea científico, no importa que sea Dios. Si no hay lana, el asunto no funciona. Y si hay alguien que necesita mucho dinero, son los reyes. Y entonces todos se dan cuenta que los avances de Linneo pueden resultar en muchísimo dinero para todos. Si no es de a gratis. El único lugar donde la investigación científica no tiene sentido monetario es México y todos los países tercermundistas. En el resto del universo, la ciencia funciona y se paga porque produce dinero. Así que cuando alguien les diga, es que yo hago investigación básica, pues más bien no le digan nada y piensen, este baboso no sabe lo que es la investigación. Y conozco es ni tres que hacen eso, ¿eh? Y también conozco muchos que solo se dedican a calentarle la cabeza a los industriales con que no, hombre, lo que yo hago te va a producir millones de dólares. Y nunca les produce nada, pero bueno. ¿Ok? Bien. Falta un minuto. Voy a desconectarme. Nos vemos en 5 minutos para que vayan al baño y esas cosas. Ok. Y les informo a los que no han participado que van a ser voluntarios para la segunda parte. Pues dice que siguen, mencionaba creo que Roberts rápidamente, pero lo más importante fue Darwin, que organizó varias cosas. No. ¿Quién sigue, Gil? No, a mí no me dores la píldora, mejor dime que no lo leíste. Pues me brinques esa parte. Te brincaste esa parte. Muchas gracias, Gil. Ok, Joana, espero que tú no te hayas brincado esa parte. Sigue. Nos quedamos en Cole. Ya terminamos con Cole Reuter, según yo. Sageret. Sageret. Ajá. Pues hizo híbridos y se dio cuenta de lo mismo, de que algunos eran parecidos a uno o a otro de los padres. A ver, ¿eran parecidos a un padre o al otro? Ajá. ¿Okay? Y es la persona que, por lo tanto, define ¿qué? La dominancia. Los genes dominantes. Dice, a veces hacemos híbridos y se parecen a uno de los padres y a veces no. O seguimos haciendo cruzas y de repente hay caracteres que regresan. ¿Ok? ¿Qué más, Joana? Pues de él creo que es todo. Y luego viene... A ver, pero es uno de los personajes más pintorescos de todo esto. Te lo voy a contar rápido. Sageret no es un científico. Sageret es un comerciante. Y entonces el rey de Francia, Luis XIV, ofrece 20 sueldos a quien le traiga el melón más exótico posible. Un sueldo era una moneda de oro que alcanzaba para vivir bien un año. ¿Qué fue lo que ofreció
dando 20 sueldos de oro. 20 años. Una pequeña fortuna. ¿Ok? Y entonces, Sajeret, que era un comerciante, ve que ahí hay una buena oportunidad. Y adivinen qué vendía Sajeret. El melón. Melones, exactamente. El melón en Francia en ese momento era verde, con cáscara dura. Y Sajeret desarrolla una variedad por medio de una variedad asiática. Y adivinen cómo es el melón que desarrolla Sajeret. Como el que comemos nosotros, ¿no? Es el que conocemos, el que comemos en México siempre, toda la vida, que es muy dulce, que es color melón. Eso me encanta, ¿no? Es naranja por dentro. Clemente, deja de estarte viendo. Sí estás guapo y todo, pero pues, los demás... Pero pues, estoy viendo la cámara, o sea, ya no puedo sé, hacer... pero es así, como que me distraes, hombre. Ah, pues cada quien. Usted me está viendo a mí, usted ponga atención. Yo estoy viéndolos a todos, ese es mi problema en la vida. Se concentren en mí. Ya, déjame trabajar. Y entonces, Sajeret, imagínense que en su vida solo han visto el melón verde duro. Todos lo conocen, ¿verdad? ¿No han comido? Sabe desabrido, ¿no? Sabe dulcecito, pero muy poco dulce. Y llega Sajeret con un melón de un color exótico, con una cáscara suave, con una cáscara con textura extraña y además muy dulce. Y entonces, con todo el gusto de su corazón, Luis le da los 20 sueldos y se hace millonario, bueno, se hace muy rico y se hace muy famoso. Y entonces empieza a publicar sus hallazgos. Pero es hasta que ya vio que había lana de por medio que eso funciona. ¿De acuerdo? Y básicamente lo único que hace es definir la existencia de caracteres dominantes y caracteres recesivos. Muy bien. Gracias. Emilio, ¿qué sigue? Bueno, después aquí tengo que sale Maupetus. Ajá. Maupetus, ¿Y qué encuentra? Nada más dice que, bueno, aquí tengo notado que trabajó con albinos o algo así. ¿Con qué? Albino. Dice albine. No sé si esos albinos. Ok. ¿Y qué dijo de los albinos? No, nada más eso dice el reporte de que trabajó con albinos y que realmente no tuvo una gran contribución. Pues realmente no tengo idea. A ver, Karen, eso ya ni me acuerdo. A ver, Karen. De lo que dice Maupetus es que el albinismo en el hombre era un patrón de color así como en los perros. Ok. Bien, gracias. Ok, ¿quién sigue? ¿Valeria? Sigue Darwin. Muy bien. Y... A ver, ¿le damos chance a Gil de que nos platique los de Darwin para que creamos que sí leyó? Mejor ya no, porque no sé si sí yo digo un pedacito y que Gil... Árale, va, y luego Gil sigue, va. Viene Valeria. Que Darwin concluyó los experimentos de Cole Reuter en su libro de la variación de los animales y las plantas de la domesticación, y que concluyó que las cruzas tienen un efecto indirecto. Además de que reportó que las cruzas incrementaban la variabilidad en las generaciones siguientes. O sea, que iban teniendo más probabilidad, ¿no? O así lo entendí yo. A ver, aquí hay un detalle importante de Darwin. A ver. Darwin en este asunto de los híbridos. No, profe, creo que sí le fallo. Ok, me fallas completamente. Emilio. Habla sobre, como Darwin también habla de la selección natural, habla, en vez de que se domestica, como que la naturaleza hace su propia domesticación en base a la selección natural, ¿no? Exactamente. Él compara la selección artificial que hacemos nosotros de las palomas con la selección que hace la naturaleza de los caracteres más importantes y de los que son más favorecedores para aumentar las probabilidades de que los organismos sobrevivan. A ver, Axel. Sí, de hecho,
hecho lo llama que era un efecto unificante, ¿no? Por lo mismo de que buscaba eso. Exactamente. Muy bien. ¿Quién sigue? Viridiana. ¿Quién sigue? Después de Darwin, ¿verdad? Ajá, después de Darwin. Ay, no me acuerdo. Bueno, mientras Viridiana encuentra a Marali. No sé si pueda volver a hablar de Darwin porque como que lo más importante que él dijo, lo que encontró fue como que detalló las sports, que fueron las variantes. Fue como el primero que empezó a definir entre lo que era el gen dominante y el gen recesivo. Y notó que uno volvía a regresar en la herencia y el otro El no. recesivo regresa varias veces en la herencia, exactamente. ¿Y qué más, Marali? Pues fue como todo lo que dijo Darwin. Porque No, vamos a seguir con el escrito. Ok. Después siguió Huichura. Huichura, muy bien. Huichura es el mejor ejemplo de cuando fracasas en la vida, pero lo ves con optimismo. ¿Qué dice Alejandra La Madrid? ¿Qué dice Huichura? Pues él realizó más o menos lo que dijo Darwin, lo que dice Mendel, solo que sus experimentos, sus escritos salieron post Mendel, entonces como que... No solo eso, Alejandra. Huichura trabaja con árboles. Con sauces. Con sauces. Y entonces un sauce tarda 20 años en dar frutos y para poderlos analizar, pues entonces es un desastre. Y lo que aprendemos de Huichura es que los insectos hacen un desastre con la polinización y entonces hay que tener mucho cuidado. Y lo segundo es que estudiar un organismo que tarda mucho tiempo en madurar, pues no es el camino rápido para encontrar cuál es el patrón de herencia. A ver, Axel, ¿qué nos quieres decir? No recuerdo si era antes o después, pero menciona a Herbert sobre la cruza de especies y hacer un hincapié en que llegar a ser inútil o casi no funcional. Entonces eso me generó mi duda. Actualmente se podría hacer una cruza exitosa entre especies, como el ligre o como... A ver, hay un detalle ahí. ¿Qué es la definición de especie, doctor? A ver, si yo te digo que la definición de especie es que se pueden cruzar, tú contéstame. ¿Podemos hacer cruzas entre especies? Yo digo que sí. No, Axel, por definición no. A ver, otra vez. Si se pueden cruzar y los hijos pueden dar origen a hijos, entonces es la misma especie. ¿De acuerdo? Si yo tomo dos especies diferentes y se pueden cruzar, ¿siguen siendo una especie diferente? No, pues de la misma. No. Entonces, por definición, lo que tú propones no se puede. A ver, Emilio. Entonces la única forma de certificar que no es la única, es la que pusimos. Entonces mi pregunta es la única manera de certificar que... hay un chorro de cosas más. Pero miren, el asunto de si podemos cruzarlos y que tengan descendencia, solo funciona en animales superiores, ¿no? Que tienen sistemas sexuales. Si nosotros queremos saber si dos microorganismos son una especie, pues no los vamos a cruzar y vamos a ver si salen hijos fértiles, ¿verdad? Y entonces, como hemos estado identificando especies, es por la secuencia de DNA. Secuenciamos el DNA de dos organismos y si su DNA es muy parecido y sus características morfológicas son muy parecidas, entonces suponemos que pertenecen a la misma especie. Ahora, por ejemplo, hay organismos que tienen 99.6% igual y ustedes forman parte de ese par. ¿Quién es el otro par que tiene 99.6% de nuestro DNA? Los monos. Los gorilas.
los chimpancés. Es más, las ratas compartimos el 96% del DNA. Entonces no podemos hablar de todo el DNA. Hablamos de secciones específicas que son exclusivas de humanos, por ejemplo. Y entonces, pues ya que las identificamos, secuenciamos a un gorila y si no tiene las mismas secuencias, podemos estar seguros que no es un humano. ¿Ok? Aunque el 99.6 sea exactamente igual. ¿De acuerdo? Entonces, hay secuencias que nos identifican y anótenla porque van a investigar. Se llaman ITS. ITS. Van a poner identificación de especies por ITS. Y se les va a quedar de tarea porque es una de las cosas más interesantes. Y otra cosa que quiero que investiguen es las etiquetas genéticas. También es un asunto muy interesante. Se llama barcodes, código de barras genético. Búsquenlos. De hecho, para que hagan su trabajo final, sería muy interesante que abordaran ese. Eso es algo muy interesante para investigar. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Ya casi terminamos. Paola Lisset, ¿qué sigue después de Huechura? Yo tengo que sigue Naudín, que también contribuyó como respaldando las hipótesis de Karl Rother, que decía que la segunda generación variaba más en contraste con la primera generación de los híbridos. Exactamente, es quien descubre que en la F2 reaparecen los caracteres secundarios. Bueno, los recesivos, ¿no? Karl Rother nos dice en la F1 todos se parecen a uno de los padres. Y después descubrimos que en la F2 reaparecen los caracteres secundarios o recesivos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí porque sospecho que al menos Gil no ha leído a Mendel todo lo bien que debería. ¿Verdad, Gil? Vamos a hacer una cosa para que Gil se redima ante el grupo. Yo lo pongo a su, ¿cómo decirlo? A su consideración. ¿Les parece bien que Gil nos exponga el artículo de Mendel? ¿Quién está a favor y quién está en contra? A ver, levanten la mano los que estén a favor. Yo no quiero quemar a nadie. No, a ver, doctor, tranquilo. Gil no los va a acusar porque están a favor. Ni va a dejar de ser su amiguito. Seguimos siendo uno, Gil. ¿Qué? Mejor que Gil nos diga si quiere que estemos en No, contra. Gil no tiene voz ni voto aquí. Gil, tú dinos, ahí está el grupo. Te quiero, Gil. Entonces, Gil, te toca exponer el artículo de Mendel y todos los demás, pues también les voy a ir poniendo ahí, que vayan exponiendo. ¿Les parece bien? No, Yasmín, pues debiste opinar que Gil te expusiera. No es cierto, no es castigo. A ver, me parece muy bien que sean solidarios entre ustedes. Solo creo que hay cosas más importantes en que ser solidario en vez de premiar a Gil porque no hace su tarea adecuadamente. Digo, como que hay cosas más importantes, en mi opinión. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a dejar la clase hasta aquí. Gil, por favor. Nos vemos el lunes con el artículo de Mendel y voy a darle un medio punto extra al que pueda preguntarle algo a Gil que Gil no pueda contestar. Si Gil contesta la pregunta difícil, le voy a dar el medio punto a él. Y para evitar que se pongan de acuerdo en qué le van a preguntar a Gil, le voy a quitar el medio punto a quien pregunte y Gil pueda contestar.
Y le voy a quitar el medio punto a Gil y se lo voy a dar a quien le pueda preguntar algo que no pueda contestar. Usted quiere que nos asesinemos y nos odiemos. Como debe ser, así es la vida. No lo Quiere vamos que nos matemos entre nosotros. Pero no lo vamos a hacer. Wakanda Forever. Wakanda Forever. Me parece maravilloso. ¿Ok? Bueno. Eso debe ser un experimento social interesante, ¿no? No lo va a lograr. Sospecho que Joana es la primera que va a preguntarle algo a Gil. Algo así como, ¿cuántas páginas tenía el artículo o algo así? Es una pregunta que a lo mejor no puede contestar, ¿no? Profe, mejor nadie le pregunta nada. Ah, ok, entonces les bajo medio punto a todos y ya. Se fue. Órale. Mejor medio punto a todos. Es muy divertido verlo. Me recuerdan a cuando yo era estudiante. Yo hubiera contestado eso de no, nadie pregunta. Que es aquí Wakanda Forever. Y yo era así. Luego ya crecí y me di cuenta que la vida es bastante más criminal. Y Gil no es castigo, pero sí es castigo. ¿Ok? Bueno, pórtense bien. Bye. Nos vemos, provecho. Nos vemos.